Muchísimas gracias, doctor Bosa. Estoy contentísima de estar con ustedes el día de hoy y poder contribuir un poco más de pronto a conocer un poco del tema, ¿no? Tan estigmatizado ahora y siempre, que es la salud mental justamente, ¿no? Y es importante pues llegar con esta información, ¿no? A todos los hogares, sobre todo sobre todo ahora que estamos ya en plena pandemia de la COVID-19, que definitivamente nos ha traído muchísimos problemas de salud mental, muchísimas pérdidas, muchísimas cosas que de pronto ahora necesitamos más que antes saberlas bien y conocerlas bien, ¿no? Es sumamente importante esto y es un honor de verdad que estar con ustedes el día de hoy para poder contribuir en algo. Muchísimas gracias, doctora. Más bien me comenta que las preguntas que nos había solicitado realizarlas en el sistema para interactuar con el público donde se está viendo ya están disponibles. Más bien, ¿va a querer usted que todas las preguntas salgan de una sola vez o las va a ir solicitando una por una? Era la pregunta que nos están haciendo acá en... Me gustaría que salgan de una vez, ¿sí? Me gustaría que salgan de una vez todas las preguntas para que puedan de pronto, podamos tener una idea de pronto el conocimiento que ustedes tienen, ¿no? A mí me interesa mucho saber qué piensan ustedes acerca de estas preguntas y para poder enfocar bien el tema que vamos a tratar el día de hoy. Genial, genial. Entonces, Dani, ya, por favor, si nos puedes ayudar realizando las preguntas. Y ahí están, doctora. De repente usted nos puede guiar un poco, ya están disponibles. Y de repente nos puede guiar un poquito. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta pues es, ¿qué es para ustedes salud mental, no? ¿Qué piensan ustedes que significa salud mental en sí, no? Y pues estoy poniendo varias cosas que de pronto puedan ustedes pensar que para ustedes pueden marcar una de las alternativas, ¿sí? O es opción única para que puedan, podamos participar. La primera alternativa dice, bueno, equilibrio. La segunda, estado de bienestar físico. La tercera dice trabajar en forma productiva y la cuarta contribuir con la comunidad, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué es un trastorno mental, no? Muchas veces queremos trastorno mental y ya nos imaginamos una palabra de pronto peyorativa, ¿no? Decimos, bueno, el, el loquito, no sé, ¿no? Qué sé yo, de repente creemos que es así, ¿no? Trastorno mental. Sin embargo, he puesto algunas opciones que de pronto puedan ustedes escoger, una de ellas, como malestar emocional, perder el control, dejar de funcionar, cables cruzados, ¿no? Muchas veces lo podemos interpretar de ese modo. Y me interesaría a mí saber qué piensan de esto, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas para ustedes creen que es? Y la tercera es, pues, ¿cuáles son las causas de un trastorno mental, ¿no? Pueden ser traumas, experiencias negativas, adicciones, la genética, o tal vez todas. Por favor, me interesa mucho saber qué piensan ustedes, cuáles son sus alternativas para yo poder hacer una idea de cómo orientar este tema. Entonces, les damos unos segunditos más de repente para que puedan escoger la alternativa en relación a cada una de las preguntas que ha formulado la doctora. Y, a ver, serán pues 2 segunditos más y vemos las respuestas que nos han salido. Les solicitamos interacción para poder pues profundizar y tener una charla un poco más linda, más nutritiva, para que podamos dar una mejor información. Claro que sí, y al final espero preguntas. Yo sé que de pronto van a haber varias preguntas porque es un tema bastante interesante y bastante actual, ¿no? Bastante actual en realidad, ahora se ve tanto. Y al final me gustaría también de pronto hacer una especie de test para que ustedes se hagan si es que lo desean y veamos pues, es como un autotest, ¿no? Autotest, ¿sí? Para que ustedes vean si es que de pronto por ahí están teniendo algunos síntomas, ¿no? De un trastorno mental y puedan pedir ayuda, ¿no? Puedan buscar un profesional que los pueda atender, evaluar y ayudarlos, orientarlos en cómo debemos hacer. Genial, genial, gracias, doctora. Más bien, Dani, si ya tenemos las respuestas para que podamos evaluarlas. Genial, ahí están, doctora, las respuestas a las preguntas. Más bien se las dejo a usted para que nos pueda guiar. ¡Wow! Excelente, excelente. En la primera pregunta han salido aprobados.
En la segunda pregunta, vamos por ahí, vamos por ahí. Y en la tercera, aprobados, excelente. Entonces en la segunda pregunta voy a incidir un poquito más. Eso, para eso me ayuda este test, excelente. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, entonces voy a empezar. Gracias de verdad por la bienvenida y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a tocar, como les decía, un tema muy importante y muy interesante para todos, ¿no? Nadie está libre de que en algún momento podamos tener algún problema de salud mental. Y es por eso que es importante saber y conocer cómo es que podemos hacer para buscar ayuda, algún tratamiento, etcétera. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es salud mental, una problemática en el Perú y en el mundo, ¿no? Y es así, es una problemática, que son las preguntas que les hice. Y antes de empezar, quisiera que podamos aclarar un poco más. Ya sé que muchos de ustedes han respondido muy bien. Es el equilibrio que existe pues entre la persona y todo su entorno, ¿no? Entonces, según la OPS o según la Organización Mundial de la Salud, hablan de que la salud mental es el estado de bienestar, ¿no? En el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades que le permiten afrontar, ¿no? ¿Y qué cosas, qué capacidades necesita y qué necesita afrontar? Las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, que sea capaz de hacer una contribución a la comunidad finalmente, ¿no? Entonces, con toda esta información que nos da la OMS, podemos decir en conclusión, y solamente con una palabra que es salud mental, es el equilibrio que debe existir entre el individuo y todos sus entornos. ¿Cuáles son sus entornos? Pues la familia, el trabajo, los amigos, los familiares, el colegio, todos los entornos donde uno se desenvuelve y tienen grupos de amigos, necesitan estar en equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando una persona solamente se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar y se aísla, pierde a sus amigos, ya no habla con su familia? Pues se dice que la persona ya no goza de buena salud mental. Entonces, aquí la palabra clave es equilibrio, ¿sí? Salud mental igual equilibrio, ¿sí? Entonces, ya sabemos desde ya que para mantener nosotros buena salud mental necesitamos tener equilibrio entre nosotros y todo nuestro entorno. Siempre funcionar en todos los entornos, ¿sí? Y entonces, ¿qué será el trastorno mental? Pues según la OMS, dicen de que el trastorno mental es una alteración clínicamente significativa de la cognición, ¿sí? La regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Y por lo general, esto va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Esta definición es bastante larga. A mí lo que me interesa que nos llevemos el día de hoy como definición de trastorno mental es dejar de funcionar. Un trastorno mental, entonces, finalmente, es dejar de funcionar. ¿Cómo me doy cuenta, doctora, que yo tengo un trastorno mental? Cuando antes tú salías, te levantabas a 7 de la mañana, te ibas a tu trabajo temprano, ¿no? Con tu ropa bien limpiecita, estabas concentrado en todo lo que tenías que hacer, conversabas con los compañeros de trabajo, no tenías problemas con ellos, resolvías rápido las situaciones, salías a almorzar con ellos, regresabas a casa, ¿no? Descansabas bien, al día siguiente te levantabas con ganas de seguir haciendo las cosas. Eso es un funcionamiento normal. Pero ¿qué pasa cuando de pronto un día te levantas y ya no tienes ganas de hacer nada? Llegas al trabajo, no te puedes concentrar, estás preocupado por otras cosas, estás inquieto, ya se te va el apetito, comienzas a tener problemas con los demás compañeros del trabajo, ya no entablas buenas relaciones en el trabajo, ni sociales, de pronto llegas a casa, no puedes dormir, estás inquieto, y esto dura mucho tiempo, ¿no? Y te vuelves más irritable, te vuelves más, te aíslas de las personas, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? La persona dejó de funcionar. Probablemente esa persona está teniendo síntomas de algún trastorno mental, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta qué está pasando con uno mismo, ¿no? Oye, si antes yo podía hacer esto, si antes disfrutaba de hacer esto, ahora ¿por qué no lo disfruto? Si antes se me levantaba con ganas y ahora ¿por qué no tengo ganas? Si antes podía dormir bien, ¿por qué ahora ya no puedo dormir bien, ¿no? ¿Por qué ya no disfruto la comida? ¿Por qué ya no disfruto de aquello? Ahí tenemos que ver qué está pasando.
Muy bien. Y bueno, como el tema es, pues, ¿qué pasa con la salud mental en el Perú y el mundo? Les he traído acá esta fuente de vigilancia de problemas de salud mental del Ministerio de Salud desde el año 2016 al 2021, o sea, en medio de la pandemia, ¿sí? Y la fuente es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. ¿Qué dicen acá? Les he traído un resumen, ¿no? Porque es importante pequeñas cosas que puntualizar, ¿sí? Por ejemplo, decían de que el 75% de suicidios en países de ingresos bajos y medianos, eh, el 75% de personas, el 75% de suicidios a nivel mundial se dan más en estos países, ¿no? De ingresos bajos o medianos. Quiere decir que la pobreza es un factor muy importante también para el tema de salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 800.000 personas mueren de suicidio cada año y en el mundo. Y miren, para no alarmarnos, cada 40 segundos una persona se suicida. Imagínense, ¿no? O sea, sí es una problemática, por supuesto, es una problemática bastante grande. Y más ahora que estamos en pandemia, ¿no? Ahora pareciera que ya estamos saliendo por fin de la pandemia. Sin embargo, estas cifras siguen manteniéndose en ese mismo curso. También hablan de que más de 350 millones presentan depresión, ¿no? Muchas veces creemos que la depresión es la tristeza. Ay, está triste, está depre, dicen, ¿no? Está deprimido. Sin embargo, la depresión no es solamente estar triste, incluyen muchas cosas más que necesitan una evaluación y necesitan un tratamiento adecuado, correcto y un seguimiento, ¿no? Sobre todo. Lamentablemente por la estigmatización, porque dicen, ah, no, yo no estoy loco, yo no voy a ir a verme al psiquiatra, no, ¿por qué voy a hablar con el psicólogo? No, si yo no estoy loco. Porque creemos y seguimos creyendo, a pesar que estamos en el año 2022, seguimos creyendo que la salud mental es locura, es igual a locura, y no es así. Ya estamos aprendiendo hoy día que la salud mental es el equilibrio que debe mantener el individuo con todo su entorno, ¿no? Entonces, ah, porque se estigmatiza, no buscan ayuda, ¿no? No, qué vergüenza, ¿qué les voy a decir que me siento así? ¿no? Entonces, poco a poco vamos permitiendo que muchas personas sufran, ¿no? Simple y llanamente porque no se sienten o no se permiten buscar ayuda. 2 veces más frecuente es en mujeres que en hombres, ¿sí? Sin embargo, las estadísticas nos dicen que el suicidio es más efectivo en hombres que en mujeres, ¿no? Sin embargo, las mujeres dicen que es el doble en porcentaje que los hombres. También nos dicen que los trastornos mentales aumentan el riesgo de otras enfermedades, por supuesto. Los trastornos mentales nos pueden llevar a enfermedades físicas, nos pueden llevar a problemas cardíacos, nos pueden llevar a problemas X, muchos problemas, la diabetes, la obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, uno lleva al otro o el otro lleva a uno. Las dos están de la mano. Recordemos que nosotros como seres humanos no solamente somos físicos, ¿no? También somos mente, ¿no? Y si no nos preocupamos también por los problemas de la mente, nos perdemos, ¿no? Nos perdemos esa oportunidad. En las Américas, la prevalencia de demencia en adultos mayores en más de 60 años oscila entre 6.46 y 8.48. Ahora veo que también está aumentando esas cifras, ¿sí? Y bueno, los trastornos afectivos, ansiedad por consumo de sustancias en adultos, pueden ser graves a moderados. La mediana de la brecha del tratamiento es 73.5% en estas regiones de las Américas, ¿no? En América del Norte, América Latina, el Caribe. Vemos que pues son cifras muy altas, ¿verdad? Muy altas de todos los que son trastornos ansiosos, de todos los que son consumo de sustancias. Y ahora, justamente en estos últimos años, por la pandemia, ha aumentado muchísimo, se han disparado las cifras de trastornos del humor o ansiedad sobre todo, y depresión, ¿no? Y adicciones y violencia también, ¿no? Entonces estas cifras han superado totalmente a otros años, ¿no? Aquí vemos también algunas de las cifras que les comentaba. En la primera figura podemos ver estos intentos de suicidio por edad y sexo en ese periodo 2016-2021, y miren cómo las mujeres es doble, ¿no? El doble que los hombres, ¿no? Y miren las edades, ¿no? La edad más preocupante es de 15 a 19 años, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en casa adolescentes, jóvenes, hay que estar mirando esto también.
es una enfermedad silente, ¿no? La depresión. Por la estigmatización no dicen cómo se sienten, aparentan que todo está bien por miedo a que los vayan a juzgar o los vayan a etiquetar o a estigmatizar. Y finalmente los pacientes terminan con muchos síntomas y mucha necesidad de ayuda y no la piden, ¿no? De 20 a 24 años también es una edad bastante riesgosa, ¿no? Bastante riesgosa. Hasta los 29 años yo diría y más, ¿no? Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta qué tan importante es la salud mental. En el otro cuadro estamos hablando de los episodios depresivos moderados a graves, igual por edad y sexo, igual en este periodo. Y miren, igual, 15 a 19 años es muy importante esa edad, ¿no? Muy importante. Si tenemos familiares, amigos de esa edad, es importante que también estemos pendientes de cómo van ellos, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos de 20 a 24 años, miren, acá está 34 años, y si se dan cuenta, todavía la curva es gordita hasta los 69 años, ¿no? Estamos hablando de mucha cantidad de personas que sufren de depresión, ¿no? Con síntomas moderados a graves, ¿no? Entonces, es una enfermedad que necesitamos aprender mucho, ¿no? Necesitamos saber eh, qué hacer cuando de pronto si tenemos algunos síntomas, cómo pedir ayuda, dónde pedir ayuda. Necesitamos ser evaluados y qué tratamiento tomar, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, ya sé que salud mental es el equilibrio, ya sé que son trastornos mentales, es dejar de funcionar, pero ¿por qué se producen los trastornos mentales? ¿Cuáles son las causas de los trastornos mentales? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ellos vivieron juntos, ¿no? Toda su vida, pero uno desarrolla un trastorno mental y la otra persona no desarrolla? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para eso es importante saber que para que un trastorno mental se desarrolle, necesitan haber factores. El primer factor importantísimo es el factor genético, predisponente. Por eso es que este factor genético, nosotros tenemos que siempre preguntarlo, ¿no? ¿Habrá algún antecedente en la familia de algún trastorno mental, ya sea ansiedad, depresión, psicosis, adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué preguntamos eso? Porque desde ya aseguramos este factor genético. Es muy probable que todos tengamos una predisposición genética para desarrollar algún trastorno mental. Sí, es muy probable, ¿no? Pero entonces, ¿es solito con ese factor ya desarrollo un trastorno mental? No. ¿Qué más tiene que haber? Pues tiene que haber factores predisponentes, ¿no? ¿Y qué cosas son los factores predisponentes? Pueden ser, por ejemplo, bullying en el colegio, violencia intrafamiliar, agresiones, tocamientos indebidos, traumas, ¿no? Situaciones negativas, experiencias negativas vividas en todas las etapas de la vida. Pueden haber las adicciones, ¿no? A las drogas, al alcohol, al tabaco. Pueden haber accidentes, pérdidas de familiares. Ahora en pandemia hemos perdido muchísimos familiares. Hemos tenido pérdidas muy significativas, ¿verdad? Entonces, esos son factores predisponentes que pueden predisponer a desarrollar a futuro un trastorno mental, ¿no? Y también, por último, tiene que haber un factor precipitante, ¿no? Yo digo, esa gota que rebasa el vaso, ¿no? Esa gota que permite que el trastorno mental se desarrolle, se presente, ¿no? Esa gota, ese factor precipitante puede ser cualquier cosa. Puede ser pérdida del trabajo, puede ser duelo, puede ser accidente, puede ser un trauma en ese momento, de ese momento, ¿no? Entonces, cualquiera de los factores predisponentes puede ser un factor precipitante. No sabemos cuál, no sabemos cuándo, no lo sabemos. Sin embargo, sí tiene que existir, ¿no? Entonces, eso va a determinar que se desarrolle un trastorno mental. Entonces, ¿qué? ¿Y eso es todo? Sí, pero entonces, ¿qué está pasando en el cerebro? Pues en el cerebro lo que está pasando es que nosotros tenemos unos neurotransmisores, que son sustancias químicas, que después de todo esto, de todos los factores que se cumplen, check, si tengo factor genético, check, si he tenido factores predisponentes y check, ya tuve factores precipitantes, entonces, ¿qué va a pasar? Estas sustancias químicas van a desordenarse aquí en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eso lo que va a permitir a nosotros es regularla,
regular esas sustancias químicas en el cerebro. ¿A través de qué? De la medicación, ¿sí? De la medicación, de algunos fármacos, ¿sí? Que va a permitir regular esos neurotransmisores en el cerebro y nos va a permitir controlar esa situación, ¿sí? Y además de la medicación, siempre recomendamos la psicoterapia. La psicoterapia es muy importante, porque eso te permite volver a tener el control, poder aprender a gestionar tus emociones, ¿no? Poder decidir tener otro tipo de conductas que no desarrollen focos de predisponentes, ¿no? Por ejemplo, si el foco predisponente fueron violencia intrafamiliar, agresiones familiares, ¿no? Conflictos constantes, crisis constantes, entonces con la psicoterapia vamos a aprender a reducir esos riesgos, ¿no? De conflictos constantes, a aprender a cómo relacionarnos con otras personas de otras formas, de otras maneras que sean de pronto más asertivas, más efectivas y que nos haga sentir mejor, ¿no? Al final, la finalidad es lograr un bienestar emocional y mental, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, con eso reducimos los riesgos de recaídas, reducimos los riesgos de desestabilizarnos y podemos seguir trabajando. Fármacos con psicoterapia. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer para gozar de buena salud mental? ¿Cómo podemos aprender desde ya, si es que no tenemos ningún problema de salud mental actual, cómo podemos gozar de buena salud mental ahora, ¿no? Por ejemplo, necesitamos mantenernos físicamente activos, ¿no? Tener buenos hábitos, de pronto de ir al gimnasio, de trotar, de correr, de caminar en el parque 20 minutos al día, ¿no? Tener esos espacios donde nosotros podamos tener esos ejercicios físicos. Estadísticamente, científicamente comprobado que los ejercicios físicos y la alimentación saludable pues nos van a permitir tener bienestar mental, ¿no? Entonces, sí es importante, por supuesto que es importante. La dieta saludable, ya lo dije, evitar consumir sustancias dañinas, ¿no? Como tabaco, alcohol en exceso, ¿no? Todas las etiquetas de los bebidas alcohólicas dicen tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Y todos lo ven y dicen, ah, ya está, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta a veces, sí. Eh, es importante entonces evitar estas cosas, ¿no? ¿Qué más? Mantener una buena higiene también es importante, ¿no? Y no solamente higiene física, ¿no? Natural, normal, sino también una buena higiene del sueño, por ejemplo, ¿no? Poder descansar bien para lograr un sueño de calidad. Bueno, hay recomendaciones, ¿no? De higiene del sueño, ¿no? Donde podemos aprender a, de pronto, saber que si yo voy a dormir y tengo problemas de sueño, no tengo que estar con radio prendida, televisor prendido o de pronto con el celular, ¿no? Siempre llegamos a la cama y estamos revisando el celular, ¿no? Y eso muchas veces nos activa y ya no permite que la melatonina que naturalmente se desarrolla en ese momento de la noche que te induce el sueño, ya no funciona, porque ya te activaste, ¿no? Y después estás, oh, ya no puedo dormir, ya no puedo dormir. Entonces es importante también higiene del sueño, ¿sí? ¿Y cómo gozar también de buena salud mental? Pues gestionar el estrés. ¿Cómo gestiono el estrés? ¿No? Manteniendo una buena actividad física, ¿no? Conversar, conectar con las personas, también así puedo gestionar el estrés. Me siento estresada, ¿qué hago? ¿No? Puedo hacer ejercicios, puedo conversar con alguien, puedo distraerme, ¿no? Saliendo a pasear, hablando de otros temas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos apoyos, soportes para poder mantener ese equilibrio, ¿no? El equilibrio, mantenerlo no es fácil, ¿no? Nosotros nos paramos en un pie y hoy nos vamos, ¿no? Y necesitamos de pronto agarrarnos de una pared, agarrarnos, ¿no? De algo para no perder el equilibrio. Es tal cual. Entonces, para mantener ese equilibrio o gozar de buena salud mental, necesitamos todos estos parámetros para apoyarnos, ¿no? Físicamente, una buena dieta, un buen sueño, una buena conversación, ¿no? Buena higiene, etcétera, ¿sí? Entonces, bastante importante todo esto. Ahora, para los que tenemos hijos, ¿no? Hijos chiquitos, de pronto, o ya en esta edad que hemos visto, ¿no? De 15 a 19 años, que según las estadísticas es una edad bastante más comprometida, ¿no? Para lo que son trastornos mentales.
Entonces, las conductas de alerta para padres, atentos a estos padres. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que mi hijo está teniendo algún problema de salud mental? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta yo que mi hijo está teniendo alguna dificultad? Pues así, podemos observar que pueden estar angustiados o infelices o muy enojados, muy irritables, ¿no? O ansiosos, ¿no? Eso, ok, alerta con eso, ¿no? Pueden haber expresiones o sentimientos de falta de valor. Ay, no, no sirvo para nada, ¿no? Y ahora los chicos hablan con tanta naturalidad, perdón, ¿qué dicen? Ay, no, mañana tengo un trabajo, me quiero morir. No sé si han escuchado, ¿no? Como que lo normaliza, me quiero morir. Ay, que mañana tengo examen, ay, ya no quiero existir. ¿No? ¿Han escuchado ese tipo de comentarios? Son muy comunes ahora, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que conversar mucho con ellos, ¿no? A qué se refieren con eso, ¿no? Ya, otra vez me equivoqué, pues no sirvo para nada, ¿ves? Soy un inútil, así pues, así soy, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de expresiones, hay que ver de qué se trata, hay que ahondar un poquito más en eso, ¿no? Van a haber preocupaciones por inadecuaciones corporales como la apariencia física, ¿no? En esa edad justo de 15, 19 años hacen los cambios hormonales, cambios físicos, ¿no? De pronto no se gusta, ¿no? Entonces hay que siempre valorarlos, validarlos constantemente, ¿no? Validarlos, darles palabras de soporte, hacer que se vean guapos, de repente ir a la peluquería, que se arreglen un poco, ¿no? Darles siempre palabras de seguridad, ¿no? De seguridad en ellos mismos, tú sí puedes, tú sí vales, tú sí eres bonito, ¿no? Entonces eso les va a fortalecer mucho el autoestima, ¿no? Que es justamente lo que se está deteriorando en esta etapa, ¿no? Pueden tener problemas escolares, de pronto era un buen chico, tenía buenas notas y de pronto su rendimiento escolar baja. Alertas con eso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué baja así de pronto su rendimiento escolar? Es una pregunta que nos tenemos que preocupar, ¿no? Porque es una alerta, algo está pasando. No es normal, porque antes sí estaba bien, ahora no. Algo está pasando en su ámbito social probablemente, ¿no? Aislarse de la familia, ¿no? A esa edad, pues los chicos, ya, hola, hola, se meten a su cuarto, ¿no? Ni siquiera salen a comer muchas veces, ¿no? Y los padres se preocupan, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando, no? No les había comentado, pero yo también soy psicoterapeuta familiar y en las consultas psicoterapéuticas la mayoría de familias llegan por este tema, ¿no? Vengo porque mi hijo pues ya no habla con nosotros, se mete a su cuarto, se aísla, no sé cómo ayudarlo, entonces hemos pedido terapia familiar. Y nosotros en la terapia familiar decimos, bueno, ese es un síntoma, ¿no? Algo está pasando en el sistema familiar, ¿no? Entonces necesitamos buscar qué cosa está pasando, cuáles son las interacciones con la familia, qué patrones usa la familia, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que el tema es que la mamá, pues, dice cosas muy hirientes, ¿no? ¿Cómo es que doctora, ¿no? No hace esto, no arregla, no cumple con sus tareas. Entonces yo le tengo que decir, mira, nosotros nos sacrificamos tanto por ti y tú no nos pagas, mira cómo nos pagas, ¿no? Entonces yo decía, ok, terminé de escuchar, le digo, ¿se han dado cuenta que lo que le han dicho es, eres un desconsiderado, no piensas en nosotros, mira cómo nos pagas, eres pésimo, eres el peor hijo? ¿Qué creen ustedes que ha interpretado él cuando le han dicho todo eso que le han dicho? No, pero es que entonces quieren crear conciencia, dicen, no quieren crear conciencia en el hijo. Pero en realidad estamos creando conciencia o estamos destruyendo su identidad o su autoestima, ¿no? Y muchas veces los papás dicen, pues, eres un inútil, eres un irresponsable, y lo etiquetamos de mil cosas, y los hijos de pronto dicen, sí, pues soy un tonto, soy un inútil, soy un irresponsable. Y muchas veces nosotros lo hacemos porque hemos aprendido a hacerlo así, porque así nos trataron a nosotros probablemente, porque así pues fueron los padres nuestros, los abuelos también fueron igual, entonces creemos que es normal. Pero ¿qué está pasando con nuestros hijos y esta nueva generación? No es tan normal, estamos afectándolos en cierta forma. Entonces es importante saber decir las cosas, pero de la forma como realmente queremos decirla. A ver, su intención ha sido decirle a su hijo que es un irresponsable, que es un desconsiderado, que no piensa en sus padres, que es un mal hijo. No, no, para nada. Por supuesto que no. ¿Qué le quiso decir? Que sea más responsable,
que necesitamos que él colabore, ok, entonces pueden decírselo de esa forma, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Con eso, aislarse de la familia también es una alerta. Tener dolores de cabeza frecuentes, ¿no? Dolores de estómago muy frecuentes, también eso hay que tener alerta, ¿no? Obviamente vamos a hacerlo ver por primero, pues lo físico, ¿no? Si es que hay algún tema de lentes que necesiten, dolor de cabeza constante o algún problema gastrointestinal. Pero si no hay nada de eso, ojo con eso, ¿no? Porque eso se llama somatización. Si yo tengo un problema emocional, un peso emocional, una carga emocional, yo lo voy a transmitir a través de dolores de cabeza, de dolores de estómago, ¿sí? Tener más problemas para concentrarse, ¿sí? Eso también. Entonces ahí vamos a ver también el bajo rendimiento escolar. Ya no se concentra tanto, ok, algo está pasando, ¿sí? Entonces con estas conductas más o menos nos vamos a ir poco a poco a darnos cuenta cómo ayudar, ¿no? Si su hijo, ¿no? Tiene alguno de estos síntomas que hemos mencionado hoy día, es importante pues que busquemos ayuda, ¿no? Nadie está libre de que en algún momento podamos tener algún trastorno mental. Nadie está libre, ¿sí? No necesitamos estigmatizarlo. El psiquiatra, el psicólogo, no es para personas que están locas, entre comillas, ¿no? Nosotros peyorativamente los llamamos así, pero no es así. Todos, ya sabemos, todos necesitamos en algún momento un apoyo, un soporte, una orientación, saber bien de qué se trata, ¿no? Para poder estar en equilibrio, para poder volver a tener el control de nuestra vida y de nuestras emociones, ¿sí? Muy bien, el estrés de la vida lo vamos a tener todo el tiempo. Y sin embargo vamos a poder aprender a manejarlo, aprender a controlarlo, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a cambiar nuestra conducta, aprender a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Esa forma de pensar que antes sí, algunos dicen, pero a mí mi papá me pegaba, a mí mi papá me insultaba, a mí mi papá esto, y yo soy así, mira, ya lo logré. ¿Y será eso bueno? Que nos hayan tratado así, que de pronto hayamos tenido esas experiencias negativas, habrán mellado en algún punto de nuestro interior, nos habremos quebrado también. Y ahora nos será difícil afrontar una paternidad saludable, una maternidad saludable, como tú hubieses querido que te traten. Nunca es tarde, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para poder cambiar algunas pautas, para poder cambiar algunos patrones de conducta, algunos patrones relacionales que de pronto no están produciendo salud mental. Al contrario, tal vez estamos siendo parte de esos factores predisponentes. Estamos orillando a que nuestros hijos, nuestros seres queridos, más adelante desarrollen un trastorno mental. ¿Sí? Entonces les dejo eso como reflexión. Y pues no sé si habrá alguna pregunta. Adelante, doctor Bosa. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, así que los invitamos por favor a que utilicen ya sea el chat o la opción de preguntas y respuestas para que podamos responder pues las consultas, preguntas que puedan tener en relación a esta presentación que nos ha hecho la doctora. Pero ya tenemos una pregunta y es la siguiente, ¿no? Y la pregunta es si es que alguna persona, ¿no? Tiene que tomar algún psicotrópico. Al día siguiente el paciente se sentirá poco activo, con menos rendimiento. Muchas veces la pregunta que redunda la persona que nos hace la consulta es, muchas veces el temor de tomar la medicación está en relación a eso, ¿no? De que al día siguiente van a sentirse un poco adormitados, cansados. ¿Qué respuesta nos puede dar o guía en relación a esta consulta, doctora? Excelente, gracias Raúl, muy buena pregunta. Eso es algo que siempre preguntan los pacientes y siempre les respondemos de una forma muy clara, ¿no? Muy clara. Para empezar tenemos que saber que la mayoría de fármacos, de medicamentos psiquiátricos, ¿no? Los efectos adversos o los efectos no deseados van a estar. ¿Sí? En gran o mediana o leve medida, pero sí van a estar, ¿no? Entonces, por eso se les tiene que decir qué cosas, cuáles son, por ejemplo, la somnolencia, por ejemplo, la boca seca, algunas veces mareos, otras veces problemas gastrointestinales como estreñimientos o diarreas pueden producir ciertos medicamentos, ¿no?
Entonces, eso se les tiene que explicar a los pacientes porque van a producir, pero van a ser efectos leves y por poco tiempo, 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos riesgo-beneficio. Ok, si hay más beneficio que malestar por estos síntomas leves, prefiero pues darle chance al beneficio, ¿no? Porque vamos a lograr un beneficio mayor. Y segundo, el medicamento, muchos de los medicamentos van a hacer efecto posterior, 3 a 4 semanas. Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos. Los antidepresivos tú empiezas a darlos de poquito a más para que el cuerpo se acostumbre y no tenga tantos efectos adversos y pueda lograrse en 2, 3 semanas a 4 semanas el efecto deseado recién. ¿Sí? Entonces, si alguien viene y me dice, doctor, ayer tomé por primera vez el antidepresivo y ya estoy bien, no pasa así, ¿no? Necesitamos ver el tiempo, ¿no? De pronto estamos viendo otras cosas, ¿no? Entonces, gracias Raúl por la pregunta, muy importante. Es verdad esto de que empieza la somnolencia. Entonces, nosotros mayormente empezamos la medicación en las noches. ¿No? ¿Para qué? Para justamente no tener tantos efectos no deseados en las mañanas, durante el día que estamos activos, ¿no? Pero sí es importante saberlo. Sí va a pasar en menor grado y por poco tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, Y otra de las personas que nos está viendo nos hace esta consulta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? O de repente, ¿cuándo acudir a uno o cuándo acudir al otro, no? hasta más completaste la pregunta, doctor. Excelente, excelente. Esto es algo que me preguntan muchas personas, ¿no? Bueno, la psicología es una carrera que tiene 5 años y que pues es muy buena, tiene varias especialidades: clínica, educativa, laboralista y otras cosas más muy buenas, ¿no? Sin embargo, bueno, el psiquiatra es un médico, ¿no? El médico que estudia pues medicina todos los años de la carrera y después nos especializamos, ¿no? En psiquiatría, en estudiar todo lo que son procesos mentales, ¿no? Todo lo que es la psicofarmacología, ¿no? Estudiamos la neurología, estudiamos más a fondo todos los procesos mayores, ¿no? Entonces nosotros los psiquiatras recetamos, no podemos recetar porque somos los médicos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver interacciones, podemos ver efectos adversos, podemos explicar mejor al paciente de todas estas cosas, que el psicólogo no, porque obviamente no es médico, ¿no? En cambio, el psicólogo lo que hace puede hacer consejería psicológica, test, ¿no? Exámenes auxiliares, ¿no? Que a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿no? Nosotros trabajamos siempre con psicólogos, ¿no? Siempre trabajamos con los psicólogos, ¿no? Y ahora acá te completo más todavía la pregunta. ¿Y qué cosa entonces es un psicoterapeuta? Porque yo hablé, ¿no? De que eran dos caminos, el tratamiento integral, fármacos y psicoterapia, ¿no? Entonces ustedes miran, entonces, ¿quién es el psicoterapeuta, no? El psicoterapeuta puede ser cualquier profesión afín. Por ejemplo, tenemos psicoterapeutas que son asistentes sociales, enfermeras, la mayoría pues son psicólogos, ¿no? Y psiquiatras también, ¿no? Por ejemplo, yo también soy psicoterapeuta, entonces, y las psicoterapias pues son un montón, son muchas, ¿no? Para cada trastorno mental es recomendado ciertas psicoterapias estadísticamente aprobadas, estadísticamente comprobadas, ¿no? Entonces nosotros orientamos, hacemos como que un paquete, un plan de trabajo integral para que la persona pueda saber, a ver, ¿qué hago? ¿No? Yo tengo esto, ok, yo puedo hacer TCC, terapia cognitivo-conductual. Tú puedes hacer DBT, terapia dialéctica conductual. Tú puedes hacer la psicoterapia familiar sistémica. Tú puedes hacer, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos más o menos todas las psicoterapias que hay y para qué fin usarlas, ¿no? Para qué fin usarlas. Entonces, cualquiera puede ser psicoterapeuta, pero tiene que ser formado. Es una formación de 2, 3 años más, además de la especialidad, además de la carrera en sí. Así que eso les quería completar también la información. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Y nos han hecho una pregunta porque también estamos transmitiendo en vivo en Facebook y hay una persona en Facebook nos hace una consulta y dice, para los problemas de salud mental, ¿siempre es necesario tomar un medicamento o solo con psicoterapia se puede manejar un trastorno de salud mental? Excelente pregunta. Por eso es que cuando nosotros identificamos más o menos algunos síntomas, ¿no? De que podríamos estar teniendo algún problema de salud mental,
es necesario evaluarse. Es necesario, ¿no? Llevar una evaluación. Y lo recomendable es que primero se pase por un psiquiatra. Eso es lo recomendable, ¿no? Yo ya no funciono, dejé de funcionar, ya no disfruto de las cosas, ya no duermo bien, ya no me concentro, ok, ya sé que algo está pasando conmigo, voy a pedir una cita con un psiquiatra para que me pueda evaluar de una forma integral y para que pueda definir qué necesito, cuál es mi plan de trabajo. Entonces, el psiquiatra es quien define si necesitas o no necesitas medicación, si necesitas solamente psicoterapia, si necesitas consejería psicológica, lo que necesites, él te arma, él o ella, te arma tu plan de trabajo, tu plan integral de trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante que primero pase por una evaluación psiquiátrica. Yo sé que por la estigmatización muchas veces de, el psicólogo mejor, ¿no? Porque dicen, el psiquiatra me va a medicar. No. Pero bueno, muchas veces sé que llegan primero a psicología, ¿no? Y psicología ya nos deriva a nosotros también, ¿no? Pero lo ideal es que primero pasen por psiquiatría, ¿no? Para que podamos nosotros evaluar si es que hay necesidad o no de medicación. Muchísimas gracias, doctora. Y hay una pregunta y es en relación al duelo, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuándo debería uno preocuparse si una persona está en este periodo de duelo, pero ya considera que es un tiempo prolongado? Entonces, de repente, ¿cuándo deberíamos considerar un tiempo prolongado? ¿O cuándo deberíamos ver signos de alarma que deberían preocuparnos frente al duelo, que todos lo vamos a vivir en algún momento de nuestra vida, ¿no? Así es, qué buena pregunta, sobre todo muy actual, ¿no? Creo que todos hemos pasado, o la mayoría, o muchos, hemos pasado por duelo en esta temporada de pandemia, ¿no? Y pues para responder esa pregunta tenemos que saber que el duelo tiene varias etapas, ¿no? Varias etapas, ¿no? Y la duración del duelo, según la literatura, pues es de 6 meses a un año, ¿no? Esa es la duración del duelo, no, por lo general, normal, vamos a decirlo entre comillas. Posterior a este tiempo, se podría considerar un duelo patológico. Un duelo patológico. Sin embargo, dentro de este periodo, igual se podría dar ciertos síntomas añadidos. Por ejemplo, yo puedo estar en duelo, pero de pronto los síntomas son tan intensos, tan elevados, que yo podría diagnosticar un trastorno depresivo, para lo cual necesite medicación. Por eso es importante que podamos evaluarnos, ¿sí? Entonces, este proceso de duelo, que son varias etapas, ¿no? Empieza la negación, la ira, síntomas depresivos, después viene la negociación, después viene ya finalmente la aceptación y el aprendizaje, ¿no? Esas son las etapas del duelo y que duran de 6 meses a un año. Pero de pronto nos quedamos en una etapa, ahí, y no salimos, ¿no? Y después se convierte en un duelo patológico, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos, ya cuando los síntomas son más exacerbados, de pronto, ¿y qué pasa? ¿Cuándo es que los síntomas se exacerban? Cuando no queremos fluir en el proceso, cuando nos queremos quedar, no, y no, me quedo ahí. No quiero seguir procesándolo, no quiero que me duela. Entonces yo rechazo. Y lo único que hacemos cuando nosotros tratamos de inhibirnos, ¿no? Y muchos han escuchado, ya no llores, ya pasó, ya va a pasar, ¿no? Ya no llores, creyendo que les estamos haciendo un bien. Pero cuando es tiempo de llorar, es tiempo de llorar, y porque el organismo necesita pasar por esas etapas. Pero a veces nos queremos quedar en esa etapa. Nos queremos quedar, no queremos avanzar, porque duele mucho, no queremos. Ahí es donde se convierte en algo patológico, ahí es donde se exacerba, ¿no? Y lo único que hacemos no es inhibirlo, sino postergarlo, porque igual vamos a tener que pasar por todas esas etapas, ¿no? Entonces no es recomendable inhibirnos, sino fluir en esas etapas. Entonces una recomendación buena para el duelo es que dejemos fluir, ¿no? Y en lugar de pronto, cuando veamos a una persona que está en duelo, que está llorando y que a cada rato y constantemente, no decirle, ya no llores, sino acompañarlos, abrazarlos, sostenerlos, escucharlos, consolarlos, ¿sí? Eso sería importante. Muchísimas gracias, doctora. Y hay una pregunta, pero la voy a reformular un poquito, ¿ya? La pregunta es, cuando uno da un medicamento para el manejo de un problema de salud mental,
Eh, ¿Hay riesgo de que el paciente genere una dependencia a estos medicamentos? Y si es así, ¿hay alguna manera de evitarlo? Tenemos que tener temor a eso porque muchas veces el temor es, no, inicio un medicamento y lo podré dejar y o de repente voy a tener que tomar el medicamento toda la vida. Y muchas veces esa es la razón por la que no quieren tomar la medicación. Entonces, ¿qué nos puede decir en relación a esto? Excelente, qué bueno que preguntaron eso. Eso es muy común en la consulta, ¿no? Cuando yo digo, bueno, creo que tenemos que empezar a tomar una medicación, me dicen, "Ah, y si me pongo esa adicción, yo no quiero ser adicta a las medicinas, no quiero depender de una medicina", ¿no? Siempre se ponen con esas, con ese un poco de rechazo, ¿no? Sin embargo, hay medicamentos como por ejemplo las benzodiazepinas, ¿no? Que sí, no las usamos mucho, las usamos solamente por un tiempo corto, porque sí producen dependencia en el cerebro, sí producen reestructuración y adicción y tolerancia y todo eso, sí. Sin embargo, los demás medicamentos que nosotros usamos no lo hacen. ¿Sí? Entonces, sin temor, sin miedo, los tratamientos en psiquiatría son largos, ¿sí? Para los trastornos mentales son largos, vamos a hablar pues de 6 meses, 2 años, y a veces necesitamos mantenerlos por muchos años, ¿no? Crónicamente. Sin embargo, no es que producen dependencia, ¿sí? Muchos lo dejan, como dice el doctor Bosa, lo dejan. ¿Y qué pasa? Vuelven los síntomas y a veces hasta peores, ¿no? Peores síntomas. Entonces, es importante saber que la salud mental no es un juego, no es algo ya fácil de tratar, algo sencillo. No, no es tan sencillo. Es muy importante sentirnos bien y demora. El tiempo que tenga que demorar para salir de un trastorno mental, pues se tiene que pasar. Tiene que pasar ese tiempo que necesitamos, sin miedo a que produzca ningún tipo de adicción. Cuando se retira el medicamento y se da de alta al paciente, igual es escalonado poco a poco para no tener justamente algunos efectos rebotes o cualquier otro efecto secundario físico que pueda producir el medicamento. Entonces se baja igual hasta dar el alta, ¿no? Yo he dado de alta a muchos pacientes satisfactoriamente, gracias a Dios les ha ido muy bien. No han generado nada de eso, que eso es una leyenda urbana, ¿no? No es verdad, no es verdad, no pasa esto. Abramos nuestra mente y sepamos bien claro esto, riesgo-beneficio. Que el beneficio es grandísimo, el riesgo es muy pequeño, ¿sí? Entonces, vayamos por el beneficio, siempre. Muchísimas gracias, doctor, en verdad. Claro. Y una pregunta que vamos a tratar de acomodarlo un poquito, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿no? A veces uno puede decir que tiene una respuesta un poco impulsiva, ¿no? Y a veces uno se arrepiente de las conductas que puede haber tenido frente a una situación. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿se pueden controlar estos impulsos que a veces se nos da en el día a día, en nuestro actuar? ¿O tenemos que tomar algún medicamento frente a esta situación? ¿O cuándo deberíamos preocuparnos de estas respuestas que estamos teniendo, ¿no? De repente no me debo preocupar porque es algo natural, o de repente sí me estoy comportando de manera inadecuada. Entonces necesito pues hacer un poco de autoconciencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos y si es que justifica o no tratar estas situaciones? Excelente. Claro, sí, qué bonita, esa pregunta me gustó porque de hecho todo el mundo estamos como que, depende de la situación, a veces nos alteramos, nos estresamos, ¿no? Y ahora más por la pandemia, por toda la situación estamos retornando a la presencialidad, volviéndonos a adaptar, ya estar sin mascarilla por fin, ¿no? Y todo eso pues nos va a llevar a ciertos cambios de adaptación, ¿no? Entonces, es muy importante saber que van a haber factores estresantes a nuestro alrededor y nos vamos a tener que adaptar, ¿no? Y en ese periodo de adaptación es probable que pues nos volvamos más irritables, que perdamos el control, que de pronto tengamos más ira, etcétera, ¿no? Entonces, si esto es un periodo corto, ¿no? Y sin ningún otro síntoma más, pues es un tema conductual, ¿no? Es un tema de que, ok, me doy cuenta que está pasando esto, entonces puedo aprender a controlar o a gestionar mis emociones, ¿no? Con psicoterapia, con consejería, no lo sé. Podemos aprender a gestionar nuestras emociones en ese momento, ¿no? Podemos darnos cuenta primero que esto de pronto está afectando no solo a mí, sino a los demás. Ok, me estoy dando cuenta que estoy reaccionando mal, entonces
¿qué hago? Pues controlo primero mi emoción, dándome cuenta que estoy con una emoción de irritabilidad, y después ya puedo gestionar mi conducta. Somos dueños de nuestra conducta, de nuestras emociones a veces no, pero no sabemos cómo nos vamos a sentir frente a una noticia, frente a una actitud de otra persona, y podemos explotar, ¿no? Pero si somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo, podemos controlar y ser dueños de nuestra conducta. Decidir no comportarnos de esa forma, ¿no? Pero obviamente en el marco de más síntomas, además de ese, pues tendríamos que evaluarnos igual, ¿no? Necesitamos igual evaluarnos, de repente, sumado a eso, está la falta de concentración, de pronto la falta de sueño, de pronto estamos frente a aislamientos de la sociedad, de nuestro familiar, entonces hay algo más, ¿no? Hay algo más, estamos dejando de funcionar. Cuando dejamos de funcionar, vayamos a evaluarnos. Muy amable, doctora. Y hay una pregunta que me pareció muy buena, la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo, el médico al que acudí me dice, bueno, toma esta medicación por un trastorno X, y yo tomo y decido no hacer, no, decido no tomar el medicamento? Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si me indican un antidepresivo, ansiolítico, etcétera, y decido no tomar? ¿Tiene alguna repercusión sobre mi salud? ¿Debería preocuparme o no es así? ¿O qué recomendación nos daría? Si es que ha sido evaluada por un especialista, definitivamente es necesaria, porque acuérdense que habíamos hablado del factor genético, predisponente, precipitantes, y qué pasaba con nuestros neurotransmisores, había un desorden. Entonces los medicamentos van para justamente regular estos neurotransmisores y poder ponerlos en orden, ¿no? He tenido varios casos que sí, doctora, ¿sabe qué? No quiero tomar la medicación. Ojo, es voluntario. Nadie está obligado a tomar una medicación, ¿no? Salvo esté en riesgo su vida o la vida de los demás. Si tienen ideas suicidas, ideas autoagresivas, se busca pues un cuidador que pueda administrar la medicación o estar bajo las condiciones hospitalarias, ¿no? Pero bueno, en el caso de la pregunta, sí, ha pasado, ¿no? Y después de como 2 meses, doctora, ya, ahora sí quiero tomar la medicina porque ya estoy peor. Ok, sí hay repercusiones. Sí pueden haber repercusiones, ¿no? Porque me ha llegado a mí, sí, peor, ¿no? Más síntomas, más graves. Y cuando pasa esto es que demora más en salir la persona, ¿no? Casos que de pronto pudieron durar 6 meses, duran 2 años, ¿no? Ha pasado, me ha pasado. Es indistinto, yo no puedo decir que a todos les va a pasar igual porque todos somos totalmente diferentes, ¿no? Nuestro organismo funciona de diferentes formas, de diferentes maneras, entonces no les podría pasar que a todos no les podría decir que a todos les pase lo mismo, pero sí les cuento lo que yo he visto, ¿no? En algunos pacientes que no quisieron tomar la medicación, se respetó eso porque obviamente es voluntario, pero después vinieron y con síntomas más exacerbados, ¿no? Sí. Muy amable, doctora. Pregunta en relación a la autoestima, ¿no? Entonces, voy a tratar de formularlo o agregarle un poquito. Y es, ¿el autoestima es importante para tener una buena salud mental? Y si es así, ¿cómo puedo fortalecerla, no? En el caso que sea importante para que tenga una buena salud mental, ¿qué hago para tener, pues, este amor propio que uno debería tener, ¿no? Entonces, no sé si nos pueda dar un poco de algunas luces en relación a esta Claro pregunta. que sí. Ay, a mí me encanta este tema. La autoestima. La autoestima tiene 3 componentes, ¿sí? El primer componente es un componente de autoimagen. ¿Cómo me veo? ¿Qué color me queda? Los lentes, no sé, los aretitos largos, cortos, todas las características que a mí me puedan agradar de mí mismo o desagradar, eso es autoimagen, cómo me veo yo a mí mismo, ¿no? El segundo componente es el autoconcepto. ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué creo de mí? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona amable, responsable, desordenada, renegona, soy una persona, no sé, solidaria, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿No? Entonces, y el tercer componente es la autoeficacia. ¿De qué soy capaz de hacer?
¿Qué soy capaz yo de hacer? Yo soy capaz de terminar una carrera, yo soy capaz de terminarme de leer un libro, yo soy capaz de irme sola a viajar, yo soy capaz de todo lo que eres capaz de hacer, ¿sí? ¿Cómo fortalecer el autoestima? Fortaleciendo estas tres cosas, ¿sí? Entonces yo muchas veces les animo a las personas que yo veo que puedan desarrollar en 3 hojas, ¿no? Todo lo que consideran su autoimagen, lo que les gusta y lo que les disgusta, todo lo que consideran su autoconcepto, lo que les gusta y lo disgusta, lo que son, y todo lo que consideran su autoeficacia, que son capaces de hacer, ¿no? Que pueden lograr, ¿no? Como personas ellos. Entonces, cuando ven ellos esto y se dan cuenta y comienzan a leer y dicen, ah, mira, soy desordenada y te gusta hacerlo, no me conviene. Entonces, bueno, voy a cambiar eso, voy a ser más ordenado. ¿Cómo puedo hacerlo así? Ya sabes, ¿no? De tu autoeficacia, sí soy capaz de hacer esto, ¿y por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Por qué no lo he hecho hasta ahora? ¿No? Entonces nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta de cómo podemos fortalecer esas cosas, ¿no? Esos 3 componentes conforman la autoestima de la persona. Y sí, es muy importante fortalecerla. Y las otras personas, por ejemplo, padres a sus hijos, es importante que puedan validarlos, ¿no? Que puedan cambiar de pronto esas formas aprendidas de decirles las cosas, ¿no? Eres un inútil, eres un tonto, eres un desordenado, eres un. Dejémonos de ponernos títulos. No sirven para nada los títulos. Necesitamos fortalecer la autoestima de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros familiares. Y entre nosotros, los adultos, podemos decirnos palabras amables, podemos decirnos palabras amables, ¿no? Qué lindo tu camisa, me encantó tu camisa, te queda muy bien ese color, ¿no? Siempre a veces lo pensamos, pero nunca se lo decimos, ¿no? Porque siempre en nuestra boca está la crítica, siempre, ¿no? Criticar, juzgar, es lo que hemos aprendido, y es más, lo pensamos de nosotros mismos. Ay, otra vez te equivocaste, ¿ya ves? Lo haces mal, siempre lo haces mal. Esa crítica, ese juicio que hemos aprendido y estamos acostumbrados en automático a hacerlo, pues dejémoslo. Y cambiémoslo, ¿no? En lugar de pensar en críticas, en juicios, comencemos a pensar de una forma más compasiva, ¿no? De una forma más compasiva de nosotros mismos y de los demás. Entonces, cuando tengamos un pensamiento más compasivo de nosotros mismos y de los demás, va a ser muy fácil decir las cosas buenas que vemos en el otro. Oye, me gusta cómo te quedan los lentes. Oye, te has cambiado de peinado, te quedas muy bien, ¿no? Siendo amables, también fortalecemos la autoestima de las personas. Validándolos, fortalecemos la autoestima de las personas, ¿no? Y lo que nosotros vamos a dar, también lo vamos a recibir. Ay, qué lindo, tú también te ves muy bien. Autoestima, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Así podríamos prácticamente fortalecerlo. Sé que es un tema largo, pero pautas chiquitas de pronto quedan más, ¿no? Muy amable, doctora. Más bien, esto sería de repente la última pregunta. Gracias más bien por responder todas las consultas, la gran mayoría que nos han hecho. Y una pregunta es, que nos consultan es, pues, si todas las depresiones o cualquier tipo de depresión necesita ser tratada medicamentosamente, o de repente hay algún nivel de depresión y a partir de eso se determina algún tratamiento, ¿no? Esa es la pregunta que nos hicieron en relación al uso de Muy, medicamentos. muy buena pregunta. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, es verdad, existen niveles de depresión, ¿no? Depresión leve, que no necesita medicación, ¿sí? Depresión moderada, que sí, podemos usar medicación para ayudar, y depresión grave, que definitivamente necesita medicación y psicoterapia, ¿no? Entonces, esos son los 3 niveles. Para los 3, yo siempre recomiendo psicoterapia. Eso es básico. Eso para mí es muy importante, la psicoterapia, el poder trabajar contigo mismo, ¿no? El poder incorporar ciertas herramientas que te van a servir para manejarte, para controlar tu emoción, para cambiar tu pensamiento, para poder ser más asertiva en tu conducta. Uf, la psicoterapia para mí es maravillosa. Muy buena, muy bien. Entonces yo recomiendo en los 3 niveles. En el leve no doy medicación, no damos medicación en la depresión leve.
En verdad, muy amable, doctora, en verdad le agradecemos mucho por la presentación que nos ha dado hoy día, por las recomendaciones que nos ha dado, por todo lo aprendido en esta presentación tan linda y con estos mensajes para podernos pues, aprender siempre un poco sobre salud mental, porque realmente a veces no sabemos mucho ni lo que realmente significa pues, la salud mental. No sé si usted quisiera de repente hacer algún comentario, quitar algunas últimas palabras o recomendaciones pues a todas estas personas que nos están siguiendo hoy. Excelente. Sí, nada, muchísimas gracias a Laboratorio Vago por haberme invitado el día de hoy. A mí me encanta hablar del tema de salud mental, yo lo disfruto muchísimo y sobre todo porque sé que ese interés que hay en ustedes, de verdad que para mí es como evolucionar, ¿no? Porque tan estigmatizado he estado, y ahora que pregunten tan abiertamente las cosas, para mí es como que liberador. Así que yo les agradezco por sus preguntas, les agradezco por el interés en este tema que es tan importante. Ya sabemos un poquito más, ahora sí, ¿no? Sabemos que para mantener buena salud mental necesitamos el equilibrio, sabemos que un trastorno mental es dejar de funcionar, algo está pasando que me está impidiendo continuar con mi vida, ahí tengo que pedir ayuda, ¿no? No, no estamos solos, no necesitamos sacrificarnos, no necesitamos sufrir en silencio. Eso es un concepto que ya no existe. Las personas que son valientes, las personas que sí quieren comerse el mundo, pues son las personas que buscan ayuda cuando lo necesitan. ¿Sí? Esas son las personas valientes realmente. Así que yo los animo a todos ustedes a que si en algún momento se encuentran en esta posición, no tengan miedo, no tengan pena, no tengan vergüenza, al contrario, digan, yo soy valiente, voy a ir a buscar ayuda porque yo sé que necesito esto y no quiero que pase mucho tiempo para volver a estar bien. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Muchas gracias nuevamente por invitarme.